Lo escuchaste hace un instante al licenciado Leandro Signorilli, director de Radio Nacional Zapala. Sí, bueno, eso me motivó de alguna manera a poder hablar con ustedes. Y la verdad que yo, tendría que partir de algunas aclaraciones que son importantes, sobre todo para nosotros que estamos en los medios. Sí. La primera tiene que ver fundamentalmente con la definición que ha hecho concretamente Lombardi de los despidos en Radio Nacional, definición política. Y es bueno encuadrarlo en ese sentido. Cuando digo política, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que, por ejemplo, y doy un caso concreto, Mona Moncalvillo, a quien nadie le discute su trayectoria periodística, ni mucho menos en los medios de comunicación, podría tranquilamente ser despedida si hubiera concursado para ocupar un cargo en Radio Nacional. Lo ejemplifico de la siguiente manera. Si alguien entra a un cargo, supongamos que un compañero de Radio Nacional que gana por concurso un lugar, un espacio, Romina Gret, Sí. para decirlo de alguna manera con ejemplos claros. Asume en Radio Nacional vía concurso y a la postre llega un gobierno afín al pensamiento Romina y la nombra como directora. Sí. Ese es un cargo político. Sí. Ese cargo, después que pasan los 4 años de gestión, o 2, o lo que fuera su ocupación en ese puesto, y lo deja, vuelve a ocupar el espacio que tenía laboral y profesional en Radio Nacional. Los despidos de Lombardi tuvieron que ver con casos como estos. También es cierto que los despidos de Lombardi tuvieron que ver con casos de los cuales gente que era idónea en el cargo, y cuando digo idónea digo relacionada directamente a los medios de comunicación, dejan el cargo político, concursan y ocupan un cargo en planta permanente de Radio Nacional. Y puede ser, no lo descarto, que haya habido casos en los cuales no eran idóneos, concursaron y se quedaron en planta permanente. La definición tiene que ver en realidad con la idoneidad o no de un al frente de los medios de comunicación. Y en ese sentido, ideológicamente puede ser comunista, peronista, radical o lo que fuere. Claro. Ahora, Sí. ahora yo te digo lo que dijo recién el licenciado puntualmente. Él hacía referencia a que, hizo referencia a que hubo, no se desconocen los concursos en los cuales esta gente habría participado, y por otra parte, fue como que eran cargos políticos que después se nombraron en planta permanente. Es decir, yo director mencionado por un cargo político, después que terminó la gestión, directamente un concurso inventado o algo por el estilo y quedé en planta permanente. Eso es, me parece a mí, básicamente lo que en pocas palabras me dijo hace un instante el licenciado Leandro Signorilli. Vuelvo a decir lo mismo y me parece que trato de alguna manera de explicar que la definición que ha dado el gobierno nacional es una definición política de persecución ideológica, claramente. No tiene que ver con idoneidad. Es más, la mayoría de quienes están hoy al frente de Radio Nacional en cargos, digamos, de ejecución, ejecutivos, como directores, no son idóneos. Cito un ejemplo claro, Está bien, de Neuquén Capital. pero son cargos políticos. O sea que Bueno, cuando pero, se vaya Macri, ellos se van. Si ellos vamos a suponer que en este caso Signorilli fuera periodista. Y ni bien termina su mandato, quiere concursar para quedarse en Radio Nacional como periodista. Sí. ¿Cómo yo le voy a prohibir a Leonardo Signorilli que concurse y que sea además un periodista de Radio Nacional, si lo gana por concurso? Bueno, ellos lo que están cuestionando es el concurso que se hizo para que pasen los compañeros a planta permanente. Exacto, porque dicen que nadie se enteró de los concursos, dicen. Y es mentira. Yo te puedo citar un caso concreto y lo digo a título personal, porque muchos compañeros en su momento concursaron, recuerdo la Chacha Vega, entre otros, para ingresar a Radio Nacional. ¿Eso en qué año? Digamos, habrá sido, no sé, 6, 7 años atrás. No, en este momento no. Era plena gestión del gobierno de Cristina. Ajá. Es decir, estamos hablando del gobierno anterior. Sí. Y se concursó
y te pedían antecedentes, y el concurso se hacía de doble manera, se hacía con presencia y se hacía inclusive vía online también, con videoconferencia. ¿Y el concurso ese era para entrar en planta permanente de Radio Nacional? Radio Nacional, que inclusive muchos de los que están hoy ganaron ese concurso y quedaron allí. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? El problema pasa, vos podés ser idóneo o no en los medios de comunicación, vos podés ser un profesional o no en los medios de comunicación. Se supone que si estás al frente de un medio de comunicación nacional, lo mínimo que te pide es que tenga algo de conocimiento, lo mínimo. Claro. Digo, poner a un ingeniero ahí, o poner una secretaria de un, digamos, propietario de tierras en Neuquén Capital, la verdad, no te garantiza absolutamente nada. Ahora, es absolutamente concreto y cierto que Lombardi ingresó, es decir, no que ingresó, asumió su cargo con la idea básica de limpiar a todos aquellos que tenían algún tipo de compromiso o nombramiento del gobierno anterior. Esto es así, es decir, Leonardo Signorile puede dar todas las explicaciones que quiera. Bueno, pero eso es habitual, eso pasa siempre. Cuando entra el nuevo gobierno, los que estaban con el anterior o se van o los sacan. Eso suele ocurrir, Vuelvo a marcar, yo te vuelvo a marcar la diferencia. Y ojo, yo te lo digo por experiencia propia. Y aparte, conocemos muchas instituciones donde los que están al frente... no sé, voy a poner un ejemplo bizarro, por decir un ejemplo, están al frente del hospital, muchas veces hemos visto que no hay doctores al frente del hospital. No, pero a ver, es importante las dos, yo te marqué dos diferencias, bien claras. La primera es, concursar. Hay muchísimo, pero hay muchos casos, inclusive la municipalidad de Zapala, el caso de Daniel Pollo, por ejemplo. Daniel Pollo era director de deporte, pasa a ser funcionario... Es director de deporte. Pero en su momento, cuando pasa a ser concretamente, creo que director del distrito número 3, si mal no recuerdo, él después tiene que volver a hacer que su cargo, que era un cargo adquirido por concurso, director de deporte, se respetara. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, yo que marco las dos diferencias. Una diferencia es, concretamente, que alguien ingrese a un cargo político siendo parte de la planta de personal de Radio Nacional, con capacidad para hacerlo. Ese es un caso. El otro caso es, vos dejás el cargo y vos por tu idoneidad o profesionalismo, lo que fuera, querés concursar para ingresar a Radio Nacional, te lo tienen que permitir. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Esos son los dos casos que yo te nombro. Después viene el otro caso, que es el que están utilizando, la verdad, te lo digo, pasó con el caso... De los más de 20.000 despidos que hubo en el Estado Nacional, muchos de ellos se justificaron de esta manera. No eran digamos, cargos políticos. Cargos políticos, contratos. Se habló de ñoqui. ¿Te acordás que se habló de ñoqui? Sí. Bueno, no pudieron comprobar un ñoqui. Uno. No te estoy hablando de comprobar 10, 15, 20. No pudieron comprobar uno. Entonces, a mí me parece que lo que hay que decir claramente y abiertamente y ser sincero en esto, señores, nosotros ingresamos y no queremos nada que tenga ni sabor, ni olor, ni gusto a la gestión anterior. Esta es una gestión, la de Radio Nacional, que es absolutamente coherente con la figura del presidente de la Nación. Es decir, Macri hace exactamente lo mismo en el Estado Nacional. Pero los gobiernos anteriores también lo hicieron, Daddy, en esto no podemos ser... yo te vuelvo a marcar, la diferencia. Todos lo hacen. Vuelvo a marcar la diferencia, Una cosa es que vos ingreses a un cargo político y te vayas con el gobierno. Sí. Si vos no querés concursar y no sos idóneo. Ahí te vas. Te vas. Si vos no vuelvo a decir, él creo lo escuché de dar un ejemplo hace un ratito. Y dijo, ¿qué pasa si yo, ingreso después de que termine mi gestión? Bueno, si él es periodista y concursa, después que termina sus 4 años, ingresa a Radio Nacional, yo lo aplaudo. No tiene problema. ¿Por qué yo le voy a poner a él un mote de que es radical, del PRO, por ingresar a Radio Nacional? Claro. El problema de fondo es cuando a vos te nombran sin haber concursado o directamente, como pasó, cito casos concretos, la Municipalidad de Zapala, que un día el intendente que estaba de turno decide que 300 empleados pasen a planta permanente. Muchos de ellos, obviamente, era gente que no concursó. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, que se entienda bien claro esto. Cuando porque pasó, echaron a gente que había estado en Radio Nacional cruzado e idónea para ocupar cargo. Y los echaron.
simplemente porque habían ocupado cargo jerárquico en la gestión anterior. Y después también se desconoció los concursos que hicieron muchos compañeros idóneos para ocupar lugares en Radio Nacional, en todo el país. Esto también hay que decirlo. Entonces, abiertamente lo que fue es una persecución y una limpieza ideológica. Que en Radio Nacional no haya ni permanezca gente que piensa como el gobierno anterior. Y esto, te digo la verdad, es intolerancia, es antisentido democrático. Recién me decía... No es defensa de la República, ¿eh? Escuchame lo que me decía recién Leandro Signorilli, que me llamó la atención a mí porque, de hecho, bueno, yo no... o sea, sí sabía, pero no estaba bien enterado del tema. El licenciado Gastón Calabró es panelista en Radio Nacional, en un programa de radio. ¿Viste? Sí. Porque vos decís persecución, bueno, si o hay una persecución ideológica, en teoría entonces ninguno de otra línea política podría estar saliendo al aire en el medio, y sin embargo hay un funcionario que sale en el medio y es de otro partido, digamos, ¿no? Bueno, en Intratable no está Brancatelli. Bueno, no tengo ni idea, no sé. En Intratable, digo, en Canal América. Bueno, ¿ve Intratable? Ah, sí, Brancatelli, el de Barbita, el periodista... Sí. Sí, Brancatelli no se ha definido como un hombre K. Sí. Y bueno, viste que democráticos que son, los dejan estar ahí, a uno. Pero bueno, digo, ¿qué me querés decir con eso? Y te quiero decir que eso no implica que cambie la óptica que tienen ellos desde el punto de vista del manejo de los medios de comunicación del Estado. Pero el que tienen todos los gobiernos, Daddy, no puede decirme que únicamente el macrismo hace eso. Los gobiernos anteriores también lo han hecho. Yo he estado en medios políticos donde realmente la bajada de línea es importante y siempre... No, yo te voy a dar te doy un ejemplo a favor del gobierno. Deciden poner al frente del Inca a un tipo por su capacidad y porque además, siendo del palo del macrismo, del PRO, de Cambiemos, como vos quieras, sí, le era, digamos, amplio en su concepto de libertad absoluta, de diálogo absoluto, con el resto de los que no pensaban como él. Sí. Dentro de la industria cinematográfica. Sí. ¿Sabe lo que hizo el gobierno? Lo echó. ¿Y sabe por qué lo echó? Porque en el medio lo que había era un negocio. Entonces, no hay que versear más, no hay que engañar más a la gente. Aquí no se trata de la pluralidad, la libertad, la república y todo lo que le gusta decir a la gente de Cambiemos. Cambiemos está por una simple razón en el gobierno y lo va a hacer hasta que termine su mandato. Claro, vos me hablás del director del Inca que está siendo investigado por la justicia, por un manejo o desmanejo de fondos, ¿ese? No solamente que eso ya está absolutamente no comprobado y la justicia se expidió, ya se expidió la justicia sobre eso, sino que lo más importante es que la industria cinematográfica, desde Campanella hasta Pablo Echarri, lo apoyan. Si vos apoyás a un tipo con ese abanico ideológico, evidentemente el tipo es el valor. Y aquí me parece, para no irme tampoco del tema, que lo que no se está diciendo de los medios de comunicación, y sobre todo los medios de comunicación nacionales... Sí, porque no pasa tanto, a nivel local o regional por ahí no se ve tanto eso. ¿A nivel regional? Y a nivel regional, viste que por ahí no se ve tanto eso. Echaron a 5 compañeros de Radio Nacional en Neuquén. Fue la primera radio nacional en el país que echó gente por una cuestión ideológica. Y a los propios trabajadores que habían ocupado lugares estratégicos en la programación de Radio Nacional... Claro, pero bueno, te cuento, te digo, a ver, lo que te quiero decir que es Radio Nacional, que en los locales, digamos, o en los regionales, en los medios, por ahí no pasa tanto eso, no pasa que por una cuestión ideológica te rajen. Estoy hablando de Radio Nacional Neuquén, ¿eh? Bueno, sí, pero es nacional. Sigue dependiendo del gobierno nacional. Perdón, porque estamos hablando de Radio Nacional, me perdí. ¿Vos decís que en el sentido nuestro? Claro, en el sentido nuestro, a eso me refiero. En el sentido nuestro los medios están absolutamente identificados y yo vuelvo a remarcar y lo digo siempre, con honestidad intelectual lo tienen que hacer. A ver, ¿qué quiero decir con esto? FM Sur, el Daddy Rubio,
Está absolutamente identificado política e ideológicamente. Sí. Vos te vas a Urbana, aunque a los muchachos no les guste que les pongan un mote, y son el PRO, son Cambiemos, están identificados. Vas a Chino Salazar y es Macri. Ustedes coquetearon un poco con el MPN y también con la pluralidad, pero yo digo, a mí me parece bueno que los medios... Nosotros no coqueteamos con nadie, ¿no? Bueno, pero ustedes... Mirá, bueno, que de hecho te estamos dando aire a vos, así que no vengas pero con que ustedes también nosotros... pueden venir a hablar acá, No, y por eso no resigna que vos ideológicamente o políticamente estés con el MPN. ¿Cuál es el problema? Yo fuera de micrófono yo puedo pensar lo que a mí se me ocurra, totalmente. Pero dentro del micrófono también, porque la sinceridad con la que vos vas a hablar y vas a manejar la pluralidad, ¿y cómo que no? Porque uno es intermediario entre el que quiere hablar y la gente. Pero uno puede ser intermediario en la medida que no opine. ¿Cuándo opina, dejó de ser intermediario? En los medios de comunicación, cuando vos opinás, ya no sos intermediario. ¿Sabés lo que es un intermediario? Es aquel que interviene sin ser parte. Claro. Bueno, eso en el periodismo existe si vos no opinás. Cuando vos querés opinar, se acabó la intermediación. Y usted, que es y se lo digo como un buen flor de amigo, que me ha escuchado por mucho tiempo, tiene que saber que no existe la objetividad en el periodismo. Lo que existe es la sinceridad, la subjetividad. Totalmente de acuerdo en eso. Entonces, desde el operador que a lo mejor pone una música determinada porque le gusta, hasta alguien que opina en un medio de comunicación, tiene claramente su ideología y su posicionamiento. Sí, lo bueno es que la gente lo sepa, porque viste, yo a veces, en función de la libertad de expresión y de la objetividad, engañan a la gente, no le dicen la verdad. Entonces, lo que hay que hacer es simple. Soy un tipo que me gusta no sé qué, el peronismo, me gusta el MP, y desde ahí opino. Y no está mal, y la gente te va a saber aceptar, porque ¿sabes lo mejor de todo esto? Es que la gente que ya no se come nada, ningún vidrio... No, totalmente. Lo importante es que sabe quién es el que está hablando. Y si el tipo es honesto, lo va a apreciar mucho más, aunque no coincida ideológicamente con él.